buenas tardes a todos, a todas. Primero felicitarlos también a todos aquellos que han tomado este ciclo de charlas, porque hablando de empleabilidad es lo que va marcando también la diferencia entre los profesionales que van mostrando tempranamente un interés por querer perfeccionarse, por educación continua, por querer siempre estar como al día respecto de este tipo de requisitos, requerimientos que se piden para poder insertarse al mundo laboral. Así que bienvenidos a la charla, espero poder satisfacer las dudas que se van a ir generando y que, bueno, tratemos de generar también una conversación interesante. Me gustaría, Francisca, ver si me puede ceder el control de del material de apoyo. Vamos a partir. Entonces, bueno, están aquí hoy día viendo lo que es la tercera charla, ya sé que han tenido ya la tercera charla, ¿cierto? Respecto de lo que es este proceso, tal como dice acá, relacionado con lo que es la entrevista laboral. Bueno, tal como acabo de decir, la entrevista propiamente tal, la entrevista laboral, lo que se entiende hoy día como una entrevista de trabajo, ¿cierto? Es un proceso. ¿Cierto? Ustedes han sido parte de este proceso desde la primera charla, donde han visto, ¿cierto?, que uno primero tiene que partir con un reconocimiento de sí mismo, ¿cierto?, para luego poder elaborar y llevar este conocimiento a un documento escrito y luego llegamos a esta tercera etapa donde viene el proceso donde yo me presento frente al reclutador, ¿verdad? Y estoy presencialmente con todo mi yo, con todo mi ser, ¿verdad? Tratando de ojalá enganchar y ojalá quedarme con esa oportunidad que tengo de adquirir ese puesto, ese cargo de trabajo. Y como dice aquí esta imagen, ¿verdad? Que para mí es muy significativa, uno tiene en un proceso de entrevista laboral, considera un poquitito esto de venderse. ¿Ya? Venderse en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Y en venderse, considerando que nosotros también somos no un producto, pero sí un capital que va a salir al mercado y de este producto, este insumo, ¿verdad? Que va a llegar a nutrir la organización, la empresa, tenemos que sacar, identificar cuáles son nuestras mejores capacidades, nuestras mayores capacidades. Tal como sale en esta imagen que yo les pongo acá, ¿verdad? Que salió en una revista bien conocida, la revista Capital, y si ustedes se fijan, a venderse con todas las cualidades, con todas las actitudes, aptitudes que uno tiene para desempeñarse en el mundo laboral. Bien. Francisca, ¿y puedes darle tú al siguiente? Bueno, tal como ustedes vieron, ¿cierto? En las primeras charlas se abordaron aspectos relacionados con el autoconocimiento. O sea, es decir, dado que esto es un proceso, ¿cierto? El autoconocimiento es una instancia que yo digo detenerme y pensarme y saber, ¿cierto? ¿Quién soy yo? Pensando en esta vez como un profesional, una persona que va a salir a buscar trabajo y donde yo tengo que detenerme, hacer un resumen en el momento de mi ciclo vital en el que estoy, ¿verdad? Para ver qué es lo que yo quiero ofrecer y también ver de qué manera yo conjugo esto con lo que el mercado está solicitando. Pensemos también que estoy pensando, yo más bien dicho, en personas que no necesariamente están egresando desde los 24 años, 19 años, 23 años, no estoy pensando solamente en gente joven, estoy pensando que uno se encuentra en algún momento de la vida, en algún momento del ciclo vital buscando trabajo, no sé, estoy pensando en personas que han estado trabajando 10 años en una empresa y de momento después de 10 años se ven buscando trabajo nuevamente. Durante esos 10 años yo estuve en la empresa, tranquilito, trabajando, no me enteré de lo que estaba pasando afuera y cuando finalmente salgo nuevamente, me tengo que preparar para salir al mundo laboral, las cosas han cambiado totalmente. Entonces, este trabajo de autoconocimiento es permanente, es estar continuamente ver de qué manera yo estoy un poquitito a la par con lo que el mercado laboral está exigiendo. Ahora, el mercado laboral es dinámico, así es que por lo mismo es responsabilidad nuestra, es un trabajo nuestro estar revisando el mercado para ver qué es lo que está pidiendo hoy día el mercado. ¿Ya? Y en eso, ¿cierto? Somos llamados a revisar cuáles son nuestras fortalezas,
cuáles son nuestros miedos respecto de este proceso. Insisto, porque muchas veces hay chicos que vienen recién egresando de una carrera, nunca antes han trabajado, es su primera vez saliendo al mercado laboral y por supuesto hay prejuicios, hay miedo respecto a cómo va a ser esto, esta vinculación. Luego también hay personas que después de haber trabajado un tiempo en una empresa, ¿verdad? Se vuelven a vincular con el mercado y viene toda esta inquietud, seré muy viejo, me irán a contratar, ¿qué estarán pidiendo ahora, verdad? Y nuevamente aparecen las inseguridades, emociones que tienen que ver un poquitito con este proceso, me irán a contratar, ¿verdad? Entonces, siempre es necesario estar revisando de manera permanente quién somos nosotros, qué podemos ofrecer, qué es lo que queremos también del mercado laboral, qué aspectos hoy día para mí son vitales y que a lo mejor no transaría al momento de contratarme o emplearme, ¿verdad? En algún trabajo. Por lo tanto, entonces, la primera etapa ustedes ya la vieron, que era todo el proceso de autoconocimiento, para pasar después a lo que es la elaboración, ¿cierto?, del currículum vitae por competencia. La siguiente lámina, por favor, Francisca. Y en el currículum vitae por competencia, entonces, todo lo que ya sabemos acerca de nosotros, ¿verdad? Donde hemos puesto un poquitito qué es lo que conozco, cuáles son mis habilidades, para qué soy bueno, como dirían por ahí, cuáles son mis actitudes. Una pregunta vital para mí es de qué manera nosotros nutrimos los equipos laborales, de qué manera yo aporto a la organización, para que la organización pueda decir, ok, esta persona viene a generar un plus en este equipo, viene a renovar, viene a dar energía. Bueno, ahí es donde uno revisa un poquitito las actitudes. Y entonces en el currículum por competencia, ¿cierto? Nosotros evaluamos la experiencia que hemos tenido en distintos trabajos, las tareas que hemos desempeñado en distintas funciones laborales que a lo mejor hemos realizado, las responsabilidades que hemos asumido, no solamente chicos en ámbitos laborales, de repente la vida misma nos propone ciertas responsabilidades que por lo demás después pasan a ser hábitos, pasan a ser competencias. ¿Por qué? Porque nosotros no hemos desempeñado permanentemente en la vida, a lo mejor asumiendo responsabilidades, ya sea porque hemos tomado las riendas de la familia, hemos tenido que trabajar para mantener hermanos más pequeños, hemos tenido que apoyar a nuestros padres. Entonces, sin duda hemos ido durante el trayecto de vida a lo mejor ganando experiencia y responsabilidades que después van a tributar a lo que son las competencias laborales. Entonces, en este currículum vitae por competencia, ¿cierto? Yo plasmo un poquito, ¿cierto? Plasmo en este perfil que quiero entregar después a mi empleado. Yo quiero mostrarme así hacia afuera, hacia el mercado, con todo lo que yo tengo, con todo lo que yo soy. ¿Sí? Y por eso después pasamos, ¿cierto?, a la siguiente lámina, donde cuando hablamos de competencia, y aquí yo quiero como detenerme un poquito, porque uno dice, pero ¿por qué a ponerle el apellido de competencia? Currículum vitae por competencia, entrevista laboral por competencia, proceso de selección por competencia, y parece que el apellido, ¿cierto? Competencia, es necesario aclararlo. Y aquí yo a través de esta imagen les voy a contar. Para que nosotros podamos hablar de competencia, ¿cierto? Se tienen que dar estos tres elementos. En el reconocimiento que yo hago de mí mismo, de mí misma, tengo que reconocer qué conocimientos tengo, ¿ya? Y estos conocimientos pueden ser en un primer momento súper teóricos, específicos, pensando en los chicos que van recién egresando de una carrera y que a lo mejor han hecho uno o semestre de práctica, el conocimiento se ha quedado un poquitito en el saber, ¿sí? Y luego también están las habilidades. Cuando yo pongo en práctica el saber, estoy generando una acción que tiene que ver con el hacer. Y en el hacer está también la habilidad. Y por último, ¿cierto? Algo que ya es muy nuestro, pero que siempre también hay que regularlo y reconocerlo, es lo relacionado con las actitudes.
Cuando yo hablo de nutrir, de a lo mejor sumar a los equipos laborales, aquí la actitud es fundamental. Por ejemplo, cuando hablo de personas motivadas, personas positivas, personas responsables, puntuales, personas a las que no hay que tratar de enseñarles o partir todo de nuevo. La actitud y la habilidad, la verdad es que es lo que más cuesta formar en un profesional. Por eso acá se hace tan relevante la experiencia que uno pueda haber tenido durante su trayectoria o durante su ciclo vital. ¿Ya? Entonces, cuando hablemos de currículum vitae por competencia, vamos a estar haciendo esta mirada, ¿verdad? Donde vamos a incluir estos tres elementos: conocimientos, habilidades y actitudes. Y estos tres elementos tienen que estar presentes en el currículum vitae. ¿Ya? En la siguiente lámina, ¿cierto? Yo tengo un ejemplo de cómo podría ser un perfil, que es lo que generalmente se va a poner en el currículum vitae y que es lo primero que le va a generar, va a ser llamativo para el reclutador, es el perfil profesional. Y aquí yo puse un ejemplo y pinté con distintos colores para que nosotros veamos y observemos dónde están estos tres elementos de las competencias. Por ejemplo, este es un perfil de un profesional técnico egresado de la carrera técnico en enfermería, y él dice que sus conocimientos son en administración de fármacos, manejo de normativas en cuidado del adulto mayor e inscripción de recetas médicas en una base de datos específicamente que son bases de datos médicas. Y dice que posee habilidades de trabajo colaborativo, resolución de problemas y capacidad de adaptación. Y agrega: soy una persona proactiva, amable y con muy buenas relaciones sociales. Y se fijan, yo pinté ahí con colores para que nosotros observemos que en este perfil están los tres elementos que yo menciono. Está el conocimiento, están las habilidades y están las actitudes. ¿Ya? Entonces, por supuesto, este perfil podría estar mucho más enriquecido, podría, insisto, tener mucho más énfasis en el conocimiento, quizás más énfasis en las habilidades, en las actitudes, pero sí o sí un currículum por competencias siempre tiene que contar con estos tres ingredientes. ¿Ya? Me imagino que hasta acá ya nosotros ya lo manejamos, ¿cierto? Me imagino temas que han abordado ya en las charlas anteriores. Y a partir de este perfil, entonces, que yo me tomo y empezamos a preparar lo que es ahora, ¿cierto? La parte donde vamos a dedicar más tiempo, que es la entrevista por competencia. Es decir, esta vez sigo considerando estos tres elementos claves, ¿verdad? Que yo los tengo que conocer, tengo que estar súper empoderado de que poseo y de que yo puedo dar cuenta de que esta soy yo, ¿ya? Pero en esta oportunidad, en la entrevista por competencia, el seleccionador, el reclutador, la persona que los va a entrevistar, se va a focalizar en tratar de predecir, ¿cierto? El desempeño. Es decir, la entrevista por competencia busca indagar si efectivamente estas competencias que el sujeto dice tener y que están puestas en el currículum vitae, de verdad las posee la persona. Porque si ya la persona ha vivenciado, ha experienciado, ¿cierto?, una competencia, quiere decir que en un futuro las voy a volver a realizar. Pensemos en el hábito, por ejemplo, de lavarse los dientes. En un primer momento, cuando somos chiquititos, nosotros estábamos, ¿cierto? La mamá, el papá, el cuidador nos está indicando todos los días que nos tenemos que lavar los dientes. Pero en algún momento ya no tenemos esa voz, ese acompañamiento y estamos cada uno de nosotros lavándonos los dientes en distintos momentos del día y ya es un hábito, está incorporado, es por osmosis, nos sale, vamos ya, después de cada comida nos vamos a lavar los dientes. Bueno, las competencias son similares, son hábitos que han quedado de verdad en nuestros genes, en nuestro quehacer, en nuestras acciones, y entonces por lo mismo, cuando yo digo que poseo esta competencia es porque la he experienciado, la he vivido y puedo contar una o más situaciones en las cuales doy fe y doy cuenta que sí estoy aplicando esta competencia. Pasemos a la segunda. Y bueno, en el ámbito de la entrevista laboral se ocupa una metodología, una herramienta que se llama método STAR. Y el método STAR, ¿cierto? Que se usa especialmente en las entrevistas por competencia, justamente
busca, ¿cierto?, indagar en las competencias más relevantes que percibe, que busca el cargo y que además están dadas en el perfil profesional del individuo, del profesional, ¿cierto? Yo busco entonces indagar en esta competencia. Si la persona ha dicho que tiene capacidad, de habilidad, de conocimientos, por ejemplo, en trabajo en equipo, ¿cierto? Eh, entonces, ahí, ¿cierto? La persona tendría que dar cuenta de alguna situación donde se haya vivenciado, por ejemplo, el trabajo en equipo. Entonces, por lo mismo, el método de estar busca, busca que la persona pueda relatar situaciones, ¿cierto? Vivenciadas, experienciadas, en que se hayan visto aplicadas estas competencias. Vamos a verla. Denme un segundito. Bueno, aquí está entonces un poquitito el gráfico a qué nos referimos también con el método STAR, de dónde sale este acrónimo. Cuando hablamos nosotros de STAR, ¿cierto? Nos estamos refiriendo por un lado a la situación, ¿cierto? Es decir, la persona va a tener que detallar una situación que dé cuenta de aquella competencia que dice tener, ¿ya? Por eso acá es súper importante hacer vivir el proceso y estarlo continuamente actualizando, porque hay personas que me han dicho, profe, pero es súper fácil porque yo puedo inventar cualquier competencia y hacerla que encaje con el perfil que se está solicitando. Bueno, al parecer, elaborar el currículum vitae, escribirlo propiamente tal, a lo mejor no sería tan complejo. Pero si a mí me han llamado a un proceso, a una entrevista, a propósito de lo que se está viendo en un currículum vitae, y luego a mí me dicen, por favor, cuénteme de una situación donde usted haya vivenciado, haya vivido esto, por favor, cuénteme con detalles, cómo lo hizo, cuáles son las tareas que desempeñó, cuáles fueron las acciones que tuvo que realizar para poder visualizar o resolver tal situación y cuáles fueron los resultados que obtuve. Y uno le puede decir, ¿me puede por favor relatar esa situación? Y entre medio yo puedo incorporando otras preguntas. Bueno, ¿cuál fue su rol en esta situación? ¿Qué hizo usted en ese minuto? ¿Verdad? Entonces, si no hemos vivenciado, si no hemos experienciado la competencia, va a ser difícil en ese momento ponernos a pensar, no es que, mire, en este preciso minuto no me acuerdo, o sea, imposible, ¿verdad? Imposible, porque si yo digo que tengo la experiencia y tengo la competencia, no debería ser complejo para mí poder relatar la situación que me está solicitando, en este caso, la persona que me esté entrevistando. ¿Ya? Entonces, este método se usa justamente para evaluar esa instancia y aquí es donde uno tiene que también tener conocimientos, tener situaciones, tener conocimiento de sí mismo. Si yo digo que poseo la capacidad de trabajo en equipo y es una de mis competencias quizás que más me identifican, entonces para mí no debería ser difícil relatar situaciones que a lo mejor he vivenciado en el ámbito académico, en el ámbito laboral, en una práctica laboral, en el periodo en que yo haya vivido una situación de trabajo en equipo, ¿verdad? Yo debería entonces ser capaz de poder contar la situación. Idealmente, cuando uno habla de una competencia como el trabajo de equipo, ¿cierto? O cualquier competencia, uno tiene que partir contando qué hicimos nosotros, qué rol jugué yo en esta competencia, en esta situación. ¿Por qué yo digo que es mi competencia? Porque en el fondo yo me desempeñé de esta manera, yo hice tales acciones, yo logré hacer tales tareas, yo logré tales resultados a propósito del desempeño de esta competencia. ¿Ya? Y acá tenemos un ejemplo, ¿verdad? Cómo responder en la siguiente lámina a una entrevista, ¿verdad? Donde a lo mejor justamente la competencia que yo puse fue trabajo en equipo. Y entonces el entrevistador puede empezar a decir, bueno, hábleme de alguna situación difícil que hayas tenido que enfrentar con un equipo de trabajo. Dado que yo tengo la experiencia, tengo la competencia, la puse ahí en mi currículum, entonces para mí no debería ser difícil poder detenerme en una situación, en una experiencia y empezar a relatar desde esa experiencia. Entonces, claro, yo cuento, mire, le puedo contar.
la situación que viví en tal momento. Y acá también quiero enfatizar de que hay personas que tienen como el temor de decir, pucha, no, nunca he trabajado antes, ¿ya? Y aquí sucede mucho con los chicos que están recién egresando, terminando sus carreras, ¿verdad? A lo mejor se han dedicado solo a estudiar y no han tenido la oportunidad de trabajar nunca antes. Entonces, piensan que no tienen competencia porque no han desarrollado un trabajo así como contrato propiamente tal, formalizado. Pero no necesariamente eso es lo que a mí me da la competencia. Recordemos que pueden ser experiencias que yo he vivido, otro tipo de situaciones donde yo he tenido que aprender a trabajar con otro. Por ejemplo, si me he desempeñado siempre en un club deportivo, si además me gusta participar en Scout, si a lo mejor en la iglesia en la que yo voy soy, no sé, guía de preadolescente o catequista, no sé, trabajo en un grupo comunitario, todo eso para asumir ese tipo de responsabilidades, necesariamente yo debo tener no solamente la competencia de trabajo de equipo, sino que además otras competencias que son necesarias en el ámbito, en el desempeño del trabajo con un otro. Entonces, eventualmente no debería ser difícil para mí poder hablar de una situación. Yo siempre digo, en el ámbito académico, uno aprende a trabajar en equipo. Primero son trabajos grupales donde cada uno trabaja por su cuenta, tu parte, mi parte, y veamos qué sucede cuando juntamos las cosas. Pero cuando hay trabajo en equipo hay una coordinación, hay una asignación de tareas de acuerdo a las habilidades que el otro posee. Entonces yo dentro del trabajo en equipo puedo ser una persona que a lo mejor está recepcionando, ¿cierto? Lo que uno de los líderes, ya mira, Bernardita, tú te vas a encargar de hacer esto, ¿verdad? Y eventualmente yo cumplo con mi tarea, lo relaciono con la tarea del grupo, del equipo en este caso, y llegamos a un producto bien terminadito donde todos estamos súper claros qué es lo que hemos contribuido y qué es lo que queremos lograr con eso. También puedo asumir el rol de liderazgo. Por ejemplo, en el ámbito académico, cuando de repente uno forma grupos de trabajo y como es que están medio flojitos, no quieren hacer esto, como que a la gente no se le ocurre qué hacer, ¿verdad? Bueno, de repente ahí hay que asumir además la capacidad de liderazgo, entonces yo tengo que empezar a decir, ya, organicemos esto, necesitamos cumplir con esta tarea para, no sé, una semana más, entonces necesitamos investigar quién se propone de a lo mejor abrir un Word, generar quizá un grupo virtual para poder comunicarnos, quién va a investigar y empezamos. Si no hay voluntario, empezamos a asignar las tareas. Y entonces ahí se da el trabajo en equipo, pero además estoy jugando un rol súper importante, que es el rol de liderazgo, del líder en este equipo. Y entonces también sucede cuando los equipos de repente no funcionan y más de algún compañero o compañera, ¿verdad? No quiere hacer la tarea, cuesta ubicarla y yo debo además tomar la decisión de decir, bueno, ¿lo sumamos o no lo sumamos finalmente a la entrega final del trabajo? Todo eso tiene que ver entonces con experiencias que nosotros tenemos, ¿cierto? Y que se dan en el ámbito académico y que también pueden ser parte de un relato de las competencias que yo poseo, ¿ya? Así que para algunos, si hay algunos de los presentes que son estudiantes a punto de egresar, que están en sus últimos años, que están haciendo sus prácticas, chiquillos, a todos, ¿cierto? Siempre van a haber experiencias a las cuales yo puedo recurrir para poder relatar, ¿cierto? Las situaciones que en este caso, el entrevistador, la persona que está haciendo el proceso de reclutamiento seguramente me va a pedir que yo relate. Y mientras más vívido sea esta experiencia, donde yo a lo mejor pueda dar más detalle, voy a convencer mucho más a esa persona, porque voy a estar dando fe de que yo lo viví, yo lo sentí, yo puedo hablar hasta de las emociones que experimenté cuando por fin logramos la meta y nos sacamos ese 7 o cuando por fin logramos resolver ese trabajo, nos reunimos el último día, pero profesora, igual nos juntamos, trabajamos, no sé, 3 horas seguidas y sacamos la tarea adelante. Y ahí, eso, cuando hay esa emoción, ahí yo digo, pucha, sí es verdad. Hay motivación, hay trabajo en equipo, la competencia está presente. Cuando la persona es capaz de darse cuenta de las acciones que realizó y las detalla, ¿verdad? Cuando logra darse cuenta cuáles fueron los resultados que se obtuvo, el rol que jugó él, que a lo mejor fue fundamental para hacer que estas
piececitas que forman parte del equipo se fueran girando como un engranaje perfecto hasta lograr el resultado que se esperaba. Entonces, sin duda, yo cuando, si estoy mirando ese relato, yo digo, es verdad, aquí hay trabajo en equipo. Y así con algunas otras competencias que van apareciendo. Yo a veces pienso, hay ciertas competencias que son transversales y que en todo trabajo se van a pedir siempre, siempre. Trabajo en equipo la puse justamente porque es una competencia transversal independiente del trabajo que yo desempeñe. Siempre me voy a estar relacionando con un otro, vamos a tener que estar dando reportes a un otro, voy a tener compañeros en mi grupo de trabajo, a lo mejor voy a tener gente a cargo. Entonces, el trabajo en equipo es una competencia de la cual a lo mejor todos podríamos hablar y dar fe y dar vivencia y experiencia suficiente. Sin olvidar que también hay competencias específicas para cada profesión, a veces cada carrera, y también haciendo este emparejamiento con lo que piden la descripción del cargo al cual estamos postulando. ¿Cierto? Hay que también detenerse en eso y ver cuáles son las competencias a las cuales yo tengo que dar más énfasis en el perfil, la descripción del cargo y que yo sé que poseo. Entonces yo me detengo en esa y ahí es donde hago mi ensayo, ¿verdad? Y ahí digo, a ver, ¿cómo yo relataría una situación para dar cuenta de la competencia de resolución de problemas o para dar cuenta de la capacidad de, no sé, que soy proactiva o que tengo buenas relaciones laborales o tengo buenas relaciones con mis compañeros, cómo doy cuenta que soy responsable y que soy puntual y bueno, y así van saliendo un montón de características que hablan de mí, pero cuando hablamos de la entrevista por competencia, yo tengo que ser capaz de poder dar cuenta de que esas competencias yo las poseo, yo las vivencié, tengo experiencia y puedo darle este ejemplo y otro ejemplo. ¿Sí? Bien. Algunas recomendaciones, ¿cierto? Que también son necesarias. No olvidar que aparte de hacer este proceso de autoconocimiento para poder hacer una buena redacción del currículum vitae por competencia, ¿cierto? Revisar posteriormente este currículum por competencia, el cual tiene que ir siendo de repente adecuado a los cargos a los cuales estemos postulando. Estoy pensando en este momento en que a veces las personas em, postulan a un cargo y están sobrecualificadas, ¿sí? Son personas que a lo mejor han estado trabajando mucho tiempo en una empresa, después se desvinculan y empiezan un nuevo proceso de postulación a otro cargo, ¿verdad? Hay personas que tienen mucha experiencia. Sin embargo, cuando van a postular a un cargo, no los llaman. Y yo digo, bueno, tiene esto, tiene esto, tiene esto, pero de repente si yo no me enfoco precisamente en lo que está pidiendo ese cargo, efectivamente puedo resultar sobrecualificado y no me van a llamar por eso. Entonces ahí lo que conviene es siempre estar como un currículum vitae acorde a lo que se está solicitando. Y posteriormente terminamos en lo que estamos hablando ahora, ¿cierto? En preparar la entrevista por competencia, ¿cierto? Es una entrevista laboral donde por supuesto, tengo que familiarizarme con el cargo al cual voy a postular, revisarlo muy bien. Siempre se dice que es necesario también dar una miradita, observar un poco qué empresa es a la que yo voy a presentarme, conocer algo de la empresa, de manera que si me preguntan, yo no esté tan perdido, o sea, saber qué hace, cuál es el rubro de la empresa, a qué se dedican, si es una empresa que a lo mejor tiene algún tipo de beneficio. Hoy día tenemos la posibilidad, a partir de las páginas web que elabora cada empresa, poder indagar ahí un poquitito acerca de ellos. La puntualidad sigue siendo un requisito importante al momento de hacer un proceso de selección, de presentarse a una entrevista. Por más que uno quiera decir, de repente a mí me pasa también que trato de fomentar la puntualidad, porque la puntualidad también es un hábito. Y hay personas que me dicen, profe, pero si todavía no estamos en la entrevista, yo voy a ser puntual, pero el día en que esté la entrevista. Cuando yo vaya a la entrevista voy a llegar tempranito, ¿ya? Y bueno, a lo mejor si ya no es un hábito mío, si yo no me familiaricé con el cuánto más o menos tengo que, si tomo esta micro, tomo metro, me voy, no sé, micro, metro, si yo no estoy familiarizado con el tiempo, con la gestión,
gestión del tiempo, lo más probable es que logre o llegar muy antes o muy después o atrasado. Y en una entrevista laboral eso no es bien visto, porque además de que yo no le di la importancia y la relevancia de llegar a tiempo a un proceso que para mí debería ser fundamental, darle prioridad durante el día, ¿verdad? Además habla de cómo yo trato también los tiempos de un otro. O sea, ¿qué respeto tengo con el tiempo que el otro me está dando para que yo me presente en este proceso, por ejemplo? Lo otro que también es súper importante y que siempre se recuerda, ¿cierto? Como recomendaciones es vestirse de manera discreta y formal. Y aquí también hay que hacer ciertas diferencias porque hay ciertos trabajos que son o administrativos o del área de negocios donde a lo mejor la formalidad es mucho más exigida. Yo tengo que ir de pantaloncito de tela, si soy varón, quizás con una camisita, corbata o chaqueta, ¿verdad? La formalidad aquí es como un poquitito más exigida, lo mismo que para las damas. Pero si estoy hablando de otro rubro, no sé, estamos hablando del ámbito por ejemplo, en marketing. Marketing a mí me ha llamado muchísimo la atención. Ahí mientras más loquillo vaya, mientras más diverso sea su vestimenta, es como que más creativo, más llamativo, porque pareciera ser que en este ámbito, ¿verdad? Si bien es cierto, se pide una vestimenta discreta, pero a lo mejor las combinaciones son llamativas. En el ámbito de la salud, es súper importante, ¿verdad? Ver a personas que a lo mejor el tema de la higiene, no sé, las uñas, el pelo, el maquillaje, son pequeños aspectos que a lo mejor van generando un plus en el proceso de presentarse a una entrevista y generar una buena impresión. Por supuesto, insisto, esto va a ir variando un poquitito dependiendo también del empleo al cual yo esté postulando. Si estoy postulando para un ámbito de la producción, donde voy a ser operario, quizás me voy a estar metido entre máquinas, seguramente también tan formal no me van a pedir que vaya. Semiformal, discreto, quizás son algunos aspectos a recomendar. Otro aspecto que también nosotros debemos cuidar es el lenguaje no verbal. Y aquí es donde yo también le pongo una cuota, ¿verdad?, de valor a la parte actitudinal. Cuando uno va a una entrevista, primero yo siento que todos buscamos trabajo porque necesitamos trabajar, porque queremos trabajar, porque nos gusta, nos gustaría ir ojalá a ejercer, ¿cierto? Esto que estudié durante un tiempo y hoy día quiero hacer cosas, quiero puro ir a trabajar. No necesariamente por un tema económico, sino porque a mí me motiva, porque me gusta lo que hago. Y aún así, si el motivo fuese el económico, a mí se me tiene que observar, se me tiene que ver la motivación. La motivación tiene que salir por cada poro de mi piel. Por lo tanto, si yo hablo de que me pregunta qué tanto me gusta este trabajo, cuando yo estoy hablando, es súper importante preocuparse un poquitito cómo me está viendo el otro. ¿Veo que está motivada la persona? ¿La veo interesada por este trabajo? ¿O solamente hay un discurso donde dice, sí, estoy motivada, me gustaría mucho trabajar acá, ¿verdad? Y así como muy serio. Eh, no se trata de estar riéndose todo el tiempo, pero sí mostrar motivación. Esto, yo siempre digo, cuando uno llega a la instancia de la entrevista laboral, yo digo, esta es mía, este puesto es mío. ¿Por qué? Porque aquí es donde nosotros nos tenemos que jugar el 100%. Es mi momento. Ya fui reclutado por un currículum vitae, ahora solamente tengo que dar cuenta que ese que está ahí en el papel soy yo. Y aquí vengo yo, y aquí es donde yo digo, usted no se va a arrepentir de haberme contratado, va a quedar encantado conmigo porque eso que yo describí ahí en el papelito está aquí presente. Entonces, el lenguaje no verbal es súper importante. Yo sé que a veces frente a estos procesos uno está un poquito nervioso, ¿cierto? Y el hecho de estar nervioso, un poquitito ansioso, hace que a lo mejor mi lenguaje no sea tan fluido, de que a lo mejor se me olviden algunas palabras, algunas ideas. Bueno, eso puede ocurrir, pero eso es el primer momento, es mientras yo estoy entrando en calor, porque después uno ya se entrega a la entrevista y se muestra para un otro. Eso es lo que tenemos que controlar, ¿ya? Que no nos gane el nerviosismo, que no nos gane de repente la preocupación de que a lo mejor me tengo. No.
aquí, cuando vamos a un proceso de entrevista, es súper importante estar presentes, estar en el aquí y ahora y súper entregados a ese proceso para que entonces yo pueda mostrarme tal y como soy y que el otro pueda ver que esa persona que viene descrita en el currículum vitae está aquí presente y quizás con mucho más que entregar que lo que yo pude poner ahí cortito en resumen en el currículum vitae. Bueno, otra sugerencia, ¿cierto? Otra recomendación dice relación con el teléfono, el celular. Yo sé que todos somos amigos del celular. El celular en un proceso de entrevista em, tiene que estar ahí, ¿verdad? Apagadito. Apagadito. Recordemos que nosotros estamos en un proceso que a nosotros nos interesa, nosotros queremos ese puesto de trabajo. Entonces, por lo mismo, tenemos que tratar de bajar al máximo, ¿cierto? Las cosas que nos pudiesen complicar en el momento dado. El celular en silencio, en vibración, o, ¿verdad? Si tengo algún familiar complicadito de salud, yo dejo dicho, sabes que voy a una entrevista laboral, por último llamo de vuelta. Pero lo importante es que yo no sea interrumpido en ese proceso que es tan importante. Y finalmente, cuando uno ya ha pasado por todas las preguntas, recordemos que yo aquí me detuve un poquitito en lo que son las preguntas o lo que es las competencias propiamente tal, cómo se indagan las competencias en un proceso de entrevista. Pero también nos van a preguntar un poquitito, ¿cierto? Respecto de a lo mejor qué es lo que me gusta, qué es lo que yo busco en el trabajo, inclusive hasta me pueden dar la posibilidad de hacer preguntas también en una entrevista laboral. Y cuando uno dice como sugerencia, a ver qué preguntas podemos hacer, siempre a lo mejor preguntar de qué se trata, que a lo mejor amplíen la información respecto del cargo, las funciones, si voy a tener personas a cargo, si o de quién voy a tener que reportar yo mi responsabilidad, en fin. Eso es súper, súper importante. Y por último, al finalizar la entrevista, siempre agradecer el tiempo, ¿ya? Eso es parte de la amabilidad, de agradecer el tiempo. Tanto que me he brindado yo como el que ha brindado la otra persona al escucharme también. Y, y bueno, esperar ahí a que ojalá nos llamen, ¿cierto? Y que vamos a estar esperando el llamado, vamos a estar atentos, ¿cierto? A cualquier notificación. Y bueno, y aquí es donde uno dice, cruzamos los deditos y ojalá que nos llamen a la entrevista, porque eso es lo que queremos concretar. Bien, y como decía Francisca también ahí en el chat, dentro de las cosas que nos ayudan para poder trabajar esa instancia donde estamos un poquito nerviosos, ansiosos, con temor, que me está dando un poquito de nervio, esa comezón en la guatita, ¿verdad? Un ejercicio práctico y facilísimo de hacer. La respiración me ayuda a regularme, me ayuda a poder fijarme en el aquí y ahora. Me empiezo a fijar en mi respiración y es como que me voy inmediatamente, todo pensamiento que había en mi cabeza en ese minuto se concentra solamente en mi respiración. Y eso, si lo hacemos 2 o 3 veces seguidas, es increíble cómo regula, me autorregula en ese momento. Si ustedes consideran que es necesario, porque pareciera ser que los nervios siempre van a estar presentes, bueno, tratar también a lo mejor de incluir dentro de todas las recomendaciones que hemos visto, a lo mejor familiarizarse con un ejercicio de respiración que me ayude a regularme para poder entregarme al proceso de la entrevista y que sea exitoso para cada uno de nosotros. Bien, Sí, seguimos ahí con te la quería, siguiente. ¿Sí? sí, te quería complementar una cosa que nos ha Cuente. pasado y a todos nos puede pasar, que a veces no podemos llegar a una entrevista porque tuvimos un percance y es válido, somos personas, pero siempre avisar. Ah, personalmente me ha pasado que no he podido llegar a entrevista y he avisado, a veces muy encima, y he pedido por favor y explicar, sabes que tuve un Exacto. imprevisto y agradecería por favor si me pudiesen reagendar la entrevista. Eso habla muy bien de las personas, porque Exacto. habla del respeto que yo tengo hacia el tiempo del otro
y a la responsabilidad sobre algo que adquirí, pero que no voy a poder realizar por X motivo. No es necesario dar explicaciones mayores, pero habla muy bien. Exacto. Eso quería complementar, Sí, Catherine. súper bien, porque efectivamente eso puede ocurrir, pero en ese caso, en vez de dejar y ya, ok, no fui, no llegué y darlo por perdido, como bien dice Francisca, por parte nuestra, siempre avisar. Quedará por parte del reclutador, si me llama, si me comprende, si me entiende. Bueno, eso ya se lo dejamos a la otra persona, pero sí es muy bien visto. Habla muy bien de nosotros el considerar al otro y explicarle también que eventualmente nosotros también podemos pasar alguna situación compleja que nos demora o nos impide asistir a la entrevista. Bueno, y acá viene también este complemento que yo les quiero mencionar, siguiendo un poquitito a todos estos beneficios que nos está entregando hoy día el portal Emplea, comentarles también que en el portal Emplea existe la posibilidad de hacer una simulación de entrevista con inteligencia artificial. Y es muy buena. Entonces, Sí, ustedes para esto, ¿cierto? En el siguiente lámina, sí, ¿verdad? si quiere Ustedes ¿ya? lo explico, Ok, sí, bien, para que así perfecto. también puedas Ahí, descansar Francis, un poquitito. sin ningún problema. Sí, como les decía Bernardita, en Emplea Cap, que aprovecho ahí, pueden pinchar el código QR para los que no han ingresado. Tenemos la opción de poner en práctica todos los tips que nos entregó Bernardita, sobre todo de esta metodología STAR, ¿ya? Y es muy entretenido. Yo no lo quiero mostrar en forma real porque a veces internet nos falla, pero ustedes cuando ingresan, me falta aquí una imagen, ahí, ingresan a Empleana Cap y en mi perfil, ¿ya? Lo primero que ustedes tienen que hacer antes de entrar a simular una entrevista, tienen que haber postulado una entrevista. ¿Ya? Y una vez que ustedes hayan postulado una entrevista, por ejemplo, acá nosotros vamos a hacer la prueba con un proceso donde buscan un operador técnico, ¿ya? Y cuando yo ya postulé a este cargo, a esta vacante, se me va en la opción postulaciones, se me va a habilitar la opción entrevistas por competencia, ¿ya? Y cuando yo pincho ahí, aparecen 5 preguntas, ¿ya? Que son analizadas con inteligencia artificial. En este caso, la pregunta está eh, realizada de acuerdo al cargo que es operador técnico. Entonces, la pregunta dice, ¿pueden describir una situación en la que tuviste que comunicarte con un usuario que tenía problemas técnicos? ¿Cómo te aseguraste que comprendiera la solución que le ofrecías? Y yo, bueno, aquí se pincha la opción grabar Mm, y tú respondes la responde. pregunta que después queda escrita. Y yo respondí, de acuerdo un poco al método STAR, con algunas fallas, ¿ya? Dice, sí, lo primero que realicé fue redactar un correo para explicar el problema técnico y luego de eso, ahí me entendió mal, Sugerí. sí, o agendé una reunión para ver los temas y buscar una solución. Posterior a la reunión, generé una minuta para para dejar constancia y asegurarme de que comprendiera y se colocara un plazo de la solución que se ofrecía. Esa fue la respuesta que yo grabé. Y una vez que la grabé, yo aprieto la opción obtener un feedback y Mm, procesa muy rápidamente la inteligencia artificial y nos entrega una respuesta. ¿Ya? Y me dice, tu respuesta muestra una buena estructura para abordar un problema técnico, destacando la redacción del correo, la elaboración de una minuta. Sin embargo, podrías mejorarla al incluir una descripción más detallada del contexto inicial, como la naturaleza del problema, la reacción del usuario en cuestión y además resaltar cómo te aseguraste de que la comunicación fuera bidireccional, fomentando que el usuario hiciera preguntas, compartiera inquietudes, etcétera, etcétera. Y va a hacer estas 5 preguntas y al finalizar te va a entregar un informe. Entonces ustedes pueden ir ensayando las veces que quieran. Esta es una entrevista simulada que solamente simulada. ustedes Mm, pueden ver. Y si se dan cuenta, la estructura
habla muy bien de lo que decía el método STAR. Explicar la situación, cuáles eran las tareas, mis responsabilidades, Ya. qué acciones tomé y los resultados. Entonces, en base a eso, uno puede ensayar preguntas porque la inteligencia artificial me las va a hacer respecto al cargo que estoy postulando. Ustedes pueden simular, prepararse para cuando vayan a la entrevista en forma presencial o también virtual, porque también se También usa, está la opción. también está la opción. Y aquí también voy a dejar a Bernardita. Bueno, otro de los beneficios que ofrece el portal Emplea, y aquí también los quiero invitar a todos a que ingresen, ¿cierto?, al portal y utilicen todos los beneficios, son las tutorías laborales, ¿ya? Las tutorías laborales, tenemos dos módulos que hablan de la orientación en la elaboración de un currículum vitae por competencia y también está la simulación de entrevistas. Pero estas tutorías se hacen a través de, como por Teams, ¿verdad? Se genera, ustedes solicitan una hora con un tutor y en el horario que por supuesto ahí más les acomode, es como una agenda médica, ustedes tienen ahí un listado de tutores a lo largo de las distintas sedes del país y solicitan una horita con su tutor, después se encuentran con su tutor de manera virtual por Teams y si ustedes han considerado, por ejemplo, el primer módulo de orientación al currículum vitae, ustedes primero, como bien decía Francisca, tienen que ingresar su currículum, hacer un llenado de un documento primero y después se encuentran con su tutor. Van a tener 3 sesiones para trabajar, complementar, mejorar, a lo mejor apoyar en la elaboración de un currículum vitae y esto es completamente gratuito para ustedes, es un plus. Y como yo les decía al inicio de esta charla, el mercado laboral es dinámico, está cambiando todos los días. Entonces, que yo me mantenga actualizado en este tipo de proceso es fundamental en mi carrera profesional, en mi desarrollo profesional. Y por otro lado, ¿cierto? Tenemos el otro módulo que son las simulaciones de entrevista, pero esta vez se hace con un tutor, ¿verdad? Tal como lo estamos haciendo ahora, pero ahí jugamos un poquito, hacemos un juego de roles. Entonces yo le ayudo al estudiante a preparar en la primera sesión, por ejemplo, un pitch de lo que sería su presentación del perfil profesional y vamos avanzando durante las 3 sesiones hasta que finalmente hacemos un ensayo de lo que sería una entrevista real, ¿verdad? Con él como postulante y yo como el entrevistador. Entonces también es muy enriquecedor porque finalmente en este proceso tenemos la posibilidad de poder retroalimentar, corregir, sugerir, ¿verdad? Todo lo necesario, insisto, para que este proceso sea exitoso para cada uno de ustedes. Así que bueno, están llamados, ¿cierto?, a participar, a ingresar al portal Emplea y empezar a utilizar, a vivenciar, a recorrer cada uno de estos beneficios, porque, insisto, son buenísimos. Yo de verdad insisto que es una de las plataformas que me está dando la posibilidad como exalumno, como alumno, como estudiante a punto de egresar, de poder practicar y llegar de la mejor manera preparado a este proceso que por lo demás me va a brindar la seguridad necesaria para que, insisto, estos procesos sean exitosos para nosotros.